Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Rosas y esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto. En semana de luto, de duelo luego de la derrota mexicana, pero bueno, la vida y la historia siguen, así que vamos a darle a este podcast el mejor de divulgación de la historia de toda la comarca. Recomiéndenlo, regálenlo, envíen los enlaces. Yo creo que siempre se quedarán con alguna buena historia o cuando menos con un rato de irnos a viajar al pasado. Y vamos a iniciar con esta sección. Aunque usted no lo crea. Ustedes saben de esa famosa frase que dice: no todo lo que brilla es oro. Y eso es un hecho. Pero miren, hay uno de los grandes mitos que envuelven a la conquista de México. Se refiere a que había grandes cantidades de oro que existían en Tenochtitlán. Prácticamente uno iba por las calles y podía recoger oro, en los templos había oro, etc. Pero el oro que se encontraba aquí en el Valle de México siempre fue mucho menor al que, por ejemplo, tiempo después encontró Francisco Pizarro en Perú. Y eso lo informó Cortés y varios otros hombres a la corona española, porque realmente no había tanto como se pensaba. Esta idea del famoso tesoro de Moctezuma y toda la riqueza que había, los mexicas tenían más devoción y creían que era mucho más importante en términos, digamos, del valor. Por ejemplo, las plumas de Quetzal. Eso es muy importante. O piedras metamórficas, por ejemplo, azules y verdes. Había muchas piedras que eran mucho más valiosas. El oro era importante, pero no era como esta avidez con la que llegaron los españoles. Fíjense que cuenta y señala nuestro arqueólogo, uno de mis arqueólogos favoritos, Leonardo López Luján, que en 34 años de excavaciones en el recinto sagrado de Tenochtitlán, es decir, la zona del Templo Mayor, se han encontrado 183 ofrendas, o sea, es un mundo de ofrendas. Pero solo en 14 de ellas encontraron objetos de oro. Se han encontrado 269 piezas completas, pero de pequeñas dimensiones, quizá un dije, una especie de anillo, etc. Y además 834 fragmentos muy diminutos. Si sumáramos todo lo encontrado en estas ofrendas, sumarían más o menos 532 gramos, o sea, poquitito más de medio kilo. O sea, nada. Ahora, sí es cierto que desde noviembre de 1519 y hasta el 30 de junio de 1520, que fue el periodo en que los españoles estuvieron en Tenochtitlán hospedados por Moctezuma II, Cortés juntó todo el oro que llegaba en los tributos, en las ofrendas y demás, todo lo que se encontraba a su paso donde hubiera, aunque fuera una pepita de oro, una piedrita de oro, lo que fuera, todo lo juntó y lo fundieron en lingotes, la mayoría de los cuales se perdió en la Noche Triste. Acuérdense que esa noche Cortés ya tenía muchos lingotes de oro acumulados desde noviembre de 1519 y hasta esa noche, la Noche Triste del 30 de junio de 1520. Habían juntado cosas considerables, pero la mayor parte de ese tesoro se perdió en la batalla de la Noche Triste porque muchos de los hombres de Cortés cayeron al lago y se hundieron con todo el oro y nunca se recuperó. Ahora, sí es un hecho que aquí en México no había tanto oro. Ya después, con la minería española, sí se descubrieron yacimientos importantes, pero nunca como por ejemplo lo hubo en Colombia o en Perú. Así que quitémonos ese mito de que venían por todo el oro. Pues sí venían por todo el oro y de hecho muchos soldados después de la conquista quedaron muy a disgusto porque esperaban realmente tener una buena riqueza en oro que nunca llegó. Vámonos rápido con Un dato para ligar. Aquí se los dejo rápidamente porque quiero seguir a otros temas más importantes.
El próximo 15 de julio se conmemora la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México, luego de haberla abandonado durante 4 años porque llegó la intervención francesa y luego el imperio de Maximiliano. Así que el 15 de julio de 1867, Juárez regresó a la capital triunfante. Ya estaba bien frío Maximiliano, Miramón y Mejía también, así que ¡viva la República! Pero el dato para ligar es el siguiente. Ya ustedes lo usarán como quieran, en un club nudista, en una cantina, en un bar, con sus amigos, con sus amigas, con quien quieran. El dato para ligar es: la frase entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, sí es original de Benito Juárez, sí fue escrita de su puño y letra, y sí se inspiró en la obra de Immanuel Kant, La Paz Perpetua. Pero Immanuel Kant nunca escribió esa frase como la conocemos. La frase, ya lo habíamos dicho en alguna otra ocasión, pero ahora esto es para ligar. La frase la pueden leer tal y como fue publicada en el discurso de Juárez del 15 de julio de 1867, cuando entró a la capital de México triunfante tras haber derrotado al imperio de Maximiliano. Ya no se crean otras tonterías. Esta es la neta y está totalmente sostenido en varios documentos de Benito Juárez. Vámonos ahora con la sección Y mi palabra es la ley. ¿Por qué? Porque el próximo 12 de julio se conmemora, o se celebra, yo diría que se celebra, la promulgación de la Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero, que fue promulgada, obviamente, un 12 de julio, pero de 1859. Esta Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero es parte del corpus conocido como las Leyes de Reforma y se expidió desde Veracruz, donde el gobierno de Benito Juárez, el gobierno liberal, le hacía frente a los conservadores en la Guerra de Reforma o de los 3 años. Lo interesante es que en los considerandos de la ley, el gobierno estableció una lista de los agravios cometidos por el clero católico contra la República. Por eso lanzó esta ley. ¿Cuáles eran esos agravios? El clero promovía y sostenía la guerra. El clero quería permanecer al margen de la autoridad civil. Obvio, no se podía. El clero prefería dejarse perecer, así queda en los considerandos, a sujetarse a cualquier otra ley que no fueran las suyas. Gandallas como siempre. El clero era una de las rémoras, así lo dice el documento, constantes para establecer la paz pública y estaba en abierta rebelión contra el gobierno. Y para concluir decía: el clero dilapida los recursos que le entregan los fieles en la forma de limosnas, derechos parroquiales y donaciones, invirtiendo en la destrucción general, sosteniendo y ensangrentando cada día más la lucha fratricida que promovió en desconocimiento de la autoridad legítima y negando que la República pueda constituirse como mejor crea que a ella le convenga. Por eso, tenga clero su ley, y se las dejó ir con la Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero, con la cual prácticamente el 90% de los bienes de la Iglesia pasaron a manos del Estado. Solo se les quedó aquellos que, por la naturaleza de su profesión, digamos, iglesias y algunos templos, quedaron en poder del clero. Pero hasta que alguien les puso un alto. Así que, ¡viva Juárez! Y en una nueva sección que podemos titular Candil de la calle, no siempre oscuridad de la casa, pero candil de la calle para referirnos como a las relaciones internacionales. ¿Se acuerdan cómo hace unas semanas todo el mundo, uy, qué padre, los japoneses son bien lindos y son súper limpios y una vez que termina el juego donde participaron, pues limpian la basura? Sí, todo eso muy lindo, jajaja, jojojo, qué bueno que sean así de lindos, limpios, disciplinados y demás. Y el punto a donde quiero llegar es que, más allá del mundial, nuestra relación directa con los japoneses comenzó a principios del siglo XVII.
Por entonces, los habitantes de la Nueva España, claro que tenían ya conocimiento de la existencia de China, Japón y otros lugares de Asia, porque pues ya navegaba por esos tiempos la famosa nao de China. Entonces el intercambio de mercancías se sabía y lo único que faltaba es que los novohispanos conocieran en carne propia a los japoneses, porque los japoneses nunca habían venido a estas tierras. Pues bien, los primeros japoneses que pisaron tierras de la Nueva España llegaron con Rodrigo de Vivero a bordo del galeón San Buenaventura y desembarcaron en Acapulco el 13 de noviembre de 1610. Entonces, obviamente, todos ansiosos, ahí vienen los japoneses, ¿qué hacemos? Bueno, obviamente con el anuncio de su llegada, la corte virreinal vivió por unos días entre la ansiedad y la euforia, porque anhelaban conocer a la brevedad a estos exóticos visitantes. Pero también había cierto temor. ¿Por qué? Recuerden que apenas unos años antes se sabía de Japón por las crónicas y narraciones de algunos viajeros, pero sobre todo unos años antes fueron responsables del martirio al que había sido sometido un grupo de jesuitas, entre ellos nuestro protomártir, San Felipe de Jesús actualmente. Eso en 1597 en Nagasaki. O sea, apenas habían pasado 13 años de eso y los japoneses venían para la capital novohispana. Desde luego, corrieron muchas historias, algunas verdaderas, otras producto de la imaginación fantástica de la época, pero en todas generalmente envolvían a los japoneses con un halo de misterio y hasta de barbarie. Bueno, un mes después, el 16 de diciembre de 1610, finalmente los japoneses entraron a la Ciudad de México. La noble y leal Ciudad de México, chiquitita, lo que es hoy el centro histórico, pero fue el acontecimiento del año. Rodrigo de Vivero venía acompañado por un embajador del shogun Ieyasu que se llamaba Josquendono. Josquendono fue bautizado previamente con el nombre de Francisco de Velasco. Bueno, el virrey envió una carroza que salió al encuentro de los viajeros japoneses y los recibió en Chapultepec. Con ellos venía un sacerdote franciscano que era el intérprete. Josquendono estaba acompañado por 23 comerciantes japoneses cuya misión era inmediatamente iniciar tratos comerciales con los novohispanos. Y obviamente el recibimiento brindado por la sociedad fue impresionante. La gente se admiró al ver los rostros que decían eran color olivastro, la forma de los ojos que describieron como breves y pequeños, su altura, también descrita como más bajos de la estatura media, y la cabeza rapada de un modo singular, además de vestidos con extrañas indumentarias y las dos armas que portaban, ¿no? La katana, el sable, etc. El retrato más padre, amplio, minucioso de la presencia japonesa en Nueva España nos los dejó nuestro famoso cronista indio Chimalpaín, quien escribió: todos ellos, los japoneses, venían vestidos como allá se visten, con una especie de chaleco largo y un ceñidor en la cintura, donde traían su katana de acero, que es como una espada, y con una mantilla. Las sandalias que calzaban eran de cuero finamente curtido que se llama gamuza y eran como guantes en los pies. No se mostraban tímidos, no eran apacibles o humildes, sino que tenían aspecto de águilas fieras. Obviamente, el momento culminante de la visita fue cuando 3 de los japoneses decidieron convertirse a la fe cristiana. Y entonces la iglesia de San Francisco, que todavía se puede visitar ahí en el centro histórico, al inicio de la calle de Madero, se vistió de gala el domingo 23 de enero de 1611 para bautizar a 2 miembros de la embajada japonesa. Ceremonia solemne como debe de ser, asistió muchísima gente y además representantes de todas las órdenes monásticas establecidas en México: franciscanos, agustinos, dominicos, jesuitas, carmelitas, de todo. Al final fueron 3 bautizos. Uno de los japoneses tomó el nombre de Alonso, el otro de Lorenzo y un tercero, Felipe. Obviamente, con el paso de los días, como que comenzó otra vez la normalidad, y luego de estar en la Ciudad de México, los japoneses siguieron su camino hacia Veracruz
porque iban directo a Europa. Y eso también sería otra gran crónica de esos años de principios del siglo XVII. Así que viva Japón, el imperio del sol naciente, y 1610 inició nuestra historia con los japoneses. Y como el tiempo se pasa volando, ¿vamos a dónde? Bailar con la más fea. Desde luego ustedes han oído de la Santa Inquisición, entre comillas, del Tribunal del Santo Oficio. Está sostenido claramente que en Europa fue brutal el número de asesinatos por cuestiones religiosas, la sangre derramada por el Tribunal del Santo Oficio. Y en México, desde luego, también hubo Inquisición, con un promedio de ejecuciones mucho menor que en Europa, pero al final también, no era suavecita la Inquisición. Bueno. La Inquisición se estableció aquí en 1571 y su último día fue hasta el 10 de junio de 1820, ¿sí? Unos meses antes de la consumación de la independencia, pero todavía era Nueva España. Ese día, por cuestiones políticas en España, se había decidido disolver la Santa Inquisición del Tribunal del Santo Oficio en todos los territorios españoles. Y ese 10 de junio, pues desde luego era el día en que se tenía que poner en vigor el decreto lanzado para disolver la Santa Inquisición. Entonces, un capitán de apellido Job, junto con 70 hombres y 2 cañones, se presentó a las puertas del temible Palacio de la Inquisición. Obviamente, frente a la vieja y temible construcción, un notario dio lectura al bando por el que se extinguía el Tribunal de la Fe, y además, como buen notario, lo fijó en la misma esquina del edificio de la Santa Inquisición. Obviamente la gente estaba entre asombrada, conmovida, y comenzó a acercarse, y el capitán Job tocó 3 veces, y como nadie respondía, gritó: «¡No abren! Pues bala con ellos». En ese momento se oyeron cómo crujían los portones, y de pronto se abren las puertas de ese palacio. Además, curioso, porque aquí no querían abrir, pero por más de 200 años se habían abierto con facilidad ante la denuncia, el rumor y el chisme. Y además acuérdense que se llamaban las cárceles de la Perpetua porque decían que quien entraba ahí lo hacía a perpetuidad y nunca salieron. Por cierto, hay que decirlo, como ese era el último día de la Inquisición, fue la última vez que se abrieron las puertas ya como edificio dedicado a perseguir los delitos de la fe. ¿Quiénes abrieron? El carcelero, el conserje y el cocinero del Santo Oficio, que estaban muy asustados porque pensaron que los iban a fusilar o algo, y entonces le dijeron al capitán Job: «Oiga, pues es que mire, nosotros aquí trabajamos, pero los inquisidores acaban de huir a través de las azoteas del edificio para bajar por alguna de las casas». O sea, eran unos, culeros. Habían huido los que, muy ufanos, se encargaron de mandar a la hoguera o a la horca o a la ejecución a muchos supuestos herejes, pero ahora huían. Pero bueno, la idea del capitán no era perseguirlos porque no había un delito contra ellos, seguramente la gente sí los hubiera podido apedrear, pero el capitán Job lo que hizo fue entrar a las cárceles de la Perpetua, liberar a los reos, y para ello abrieron los calabozos en los que apenas ingresaba la luz solar. Un testigo de la época dejó por escrito lo siguiente: «Vimos salir de aquel antro a un hombre de estatura gigantesca, enorme. Era el judío Rafael Crisanto Gil Rodríguez, alias el guatemalteco, legítimo descendiente de los judíos que habían sido expulsados de Portugal en el siglo XVIII». Total que ese día se liberaron 39 presos que, imagínense, estaban en harapos, miserables, apenas habían comido, estaban excesivamente delgados, y muchos de ellos se asustaron porque llegaron a pensar que los sacaban del encierro para ser llevados a el extremo poniente de la Alameda Central para ser ejecutados ahí en un auto de fe. Pero no, les abrieron las puertas a estos 39 para ser liberados. Había algunos prisioneros que llevaban 30 años ahí, y obviamente su estado físico era lastimoso.
Con el paso de los años, algunos habían perdido a sus parientes y amigos y no tenían a dónde ir. Afortunadamente, el virrey Juan Ruiz de Apodaca dijo, no, pues vamos a echarles la mano. Se apiadó de los hombres y les dio un poco de dinero, unas cuantas monedas para que sobrevivieran. Después ya no se volvió a saber nada. Ese fue el último día de la Inquisición y durante mucho tiempo el edificio, si el que ustedes han visto ahí en la Plaza de Santo Domingo, le llamaron la Bastilla Mexicana. Y así como había ocurrido en 1789 con la Bastilla Francesa, pues aquí también la prisión temible del Santo Oficio dejaba su historia para mejor ocasión. Y ahí terminaba el Tribunal del Santo Oficio. Y esto fue Porque Jamás la Historia se atrevió a tanto. Soy Alejandro Rosas. Nos escuchamos la próxima semana. Una producción de Dixo